Hemos extendido el EDE Weekend. No te pierdas los más grandes descuentos del año en ede.team. Desde el año pasado, la memoria RAM, la que usamos en nuestras computadoras, ha subido enormemente de precio. Han habido aumentos de precio de hasta 400%. Obviamente se debe al boom de la inteligencia artificial, pero esa respuesta no basta. Es una respuesta genérica. Sí, la IA consume mucha RAM, entonces para nosotros no hay RAM, entonces la RAM que queda sube de precio. Es una respuesta hasta cierto punto lógica, se entiende y dices, bueno, pero el asunto es mucho más complejo, mucho más interesante, mucho más sorprendente. Tiene un montón de detallitos oscuros que no lo vas a creer. Hay hasta gente en prisión, no hoy, pero que ha pasado por prisión, por cárcel. Ejecutivos que ganan millones de dólares han pisado la prisión por este tema. Así que hoy vamos a ver realmente qué está pasando con la memoria RAM. ¿Cuál es la respuesta profunda de por qué ha subido el precio de la memoria RAM? No solamente porque la IA ya es una respuesta válida pero muy simplona. Vamos a escarbar más a fondo quiénes son los responsables y sobre todo quién parece ser el máximo responsable. Porque estás en EDETeam y tú sabes que en español nadie explica mejor. Para entender todo esto, primero necesitamos entender qué cosa es la RAM y qué función cumple. Las computadoras necesitan datos. Y los datos son 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, etc. Binario, ¿cierto? Ese binario luego se convierte en imágenes, se convierte en texto, se convierte en video, lo que quieras. Pero al final es binario. Bueno, pero binario no, nos da igual. Lo importante es que necesitas datos. El procesador, el chip, la CPU necesita manejar estos datos, ¿cierto? Los procesa. Por ejemplo, 5 más 2, 7. Es una operación muy sencilla. Pero imagínate cuando estás viendo un video, ¿cuánto está procesando tu CPU? Está convirtiendo binarios a video en tiempo real. Es una locura. Entonces, está haciendo un montón de cálculos en tiempo real la CPU y está leyendo y entregando datos, ¿no? I/O, input, output, ¿cierto? Recibe datos, los procesa y devuelve un resultado. Y entonces, este movimiento de datos de ida y vuelta es constante. Entonces, necesita un lugar rápido de donde recoger los datos y a donde entregar los datos. Ese lugar para guardar datos es un sistema de almacenamiento, ¿no? Y si ustedes piensan en almacenamiento, pensarán en disco duro. El detalle es que un disco duro, un SSD, su lectura y escritura de datos es demasiado lento. Entonces, se necesita un intermedio, un paso intermedio entre el almacenamiento persistente. Persistente significa que apagas la computadora y cuando la prenda los datos siguen ahí. Entonces necesitamos un paso intermedio que es la RAM. La RAM es muy veloz y el disco duro es más lento. Entonces en la RAM se guardan los datos de manera temporal. Por ejemplo, cuando tú haces control Z, ¿cómo sabe la computadora qué tiene que restaurar? Porque está en la RAM. El paso anterior está en la RAM y el anterior también está en la RAM. Por eso puedes hacer control Z varias veces. Y lo que se guarda de forma persistente para que ya no se borre nunca está en el disco. La RAM es temporal. Por eso se llama Random Access Memory, ¿no? Eso es la RAM. Un lugar intermedio muy veloz. De hecho, a esto, bueno, acá también, pero pongámoslo acá, le llamamos ancho de banda. El ancho de banda es la velocidad con que la RAM pasa datos hacia la CPU. Ahora bien, hay dos tipos de RAM. En realidad es lo mismo, pero con algunas diferencias. La DRAM, a la que todos le llamamos RAM, cuando tú vas a una tienda y dices, quiero una RAM de 8 GB para mi computadora, o cuánta RAM tiene tu celular, o cuánta RAM tiene tu computadora, estamos hablando de la DRAM. Y la HBM, High Bandwidth Memory, o sea, una memoria de muy alto ancho de banda. La memoria HBM son como varias memorias RAM apiladas una sobre otra, como capitas, una sobre otra, de tal manera que se conectan verticalmente, como que tú pongas capas. Y eso hace que su velocidad sea mucho más grande. La memoria tradicional, DRAM, simplemente tiene dos canales de comunicación de datos, ¿no? Ahora bien, la DRAM la usamos para nuestras computadoras, nuestras PCs, nuestros teléfonos, etcétera, ¿no? Mientras que las HBM se usan principalmente en GPUs que se usan para IA. ¿Por qué? Porque en la DRAM tú tienes el procesador acá, tu CPU, tienes tu placa llena de chips, de circuitos y cosas, y por acá está el slot para la RAM. Entonces el canal de comunicación, el caminito como el laberinto en los juegos para los niños, para que lleguen los datos a la CPU es largo, es lento.
Bueno, no es del todo lento, pero no hay comparación con esto que está al lado. La CPU o la GPU está aquí y la memoria está encima. De hecho, en este ejemplo de las capas, la primera capa es la GPU, es decir, el chip de la GPU, y las capas que están encima es la memoria, o sea, están ahí juntitas. Por lo tanto, la velocidad de transferencia de datos es brutal, es abismalmente más grande que esto. Hay otro caso que se llama SoC, que son los chips, por ejemplo, de Apple, donde la GPU, la CPU, la memoria están ahí mismo en el mismo lugar y todos consumen del mismo lugar. Pero esa es otra historia a la que no quiero entrar ahorita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que el concepto de la RAM era el siguiente? Tengo un chip, puede ser GPU o puede ser CPU, y la RAM, ya sea DRAM o ya sea HBM, su rol es vivir pasando datos entre el procesador y la RAM. O sea, comunicar datos a una velocidad brutal. En IA, esto es extremo, porque para entrenar modelos de inteligencia artificial, si tú sabes un poquito de esto, que yo supongo que sí, son números. Al final de cuentas son números en matrices. Entonces, hay multiplicaciones en cantidades. Básicamente la IA es multiplicar. O sea, si lo reducimos a la expresión más básica, toda la inteligencia artificial es multiplicar números. 5 por 8, 40. 6 por 8, 48. Obviamente ese es un ejemplo muy básico, pero de verdad, en el fondo la IA todo es multiplicación. Esto es la necesidad de la IA. Y la HBM es obviamente la que se necesita por su enorme ancho de banda. Puede comunicar una enorme cantidad de datos. Hemos extendido el ED Weekend. Es tu momento para aprovechar los más grandes descuentos del año. Ingresa a ed.team y mantente al tanto de todos los descuentos que tenemos para ti. Y recuerda que en español, nadie explica mejor que EDTeam. ¿Quiénes fabrican las memorias RAM? Ya sea la DRAM o ya sea la HBM. Hay 3 empresas principales en el mundo que tienen el 90% del mercado. Lo interesante de esto, ¿saben qué es? Es que si tú piensas en chips, porque las RAM al final son chips también, tú piensas en una empresa taiwanesa llamada TSMC. Ellos son los que fabrican prácticamente todos los chips del mundo. Fabrican los de Nvidia, fabrican los de Apple, fabrican los de OpenAI que ya están en producción, fabrican los de Google, las TPUs de Google, fabrican los de Microsoft, los de Amazon, prácticamente fabrican todos los chips del mundo. Sin embargo, TSMC no fabrica RAM. A pesar de que son chips también, la RAM no es fabricada en TSMC porque tiene un proceso muy diferente. Al igual que el proceso de los chips de las CPUs y GPUs, es un proceso muy delicado y requiere mucha experiencia, requiere décadas de experiencia, plantas de fabricación muy especializadas, pero es un campo diferente. Por eso TSMC no fabrica RAM. Hecha esa aclaración, ¿cuáles son las 3 empresas principales en el mundo que fabrican RAM? Son Samsung, de Corea del Sur, SK Hynix, o Hynix para los amigos, también de Corea del Sur, y Micron Technologies. Micron es de Estados Unidos. Estas 3 empresas sumadas tienen el 90% del mercado de memoria RAM. Y obviamente, cuando el boom de la IA explotó y prácticamente todas las Big Tech empezaron a buscar HBM, y ellos dijeron, ok, acá hay billete, pero así, billete como rico MacPato. Empezaron a moverse, a construir, a fabricar memorias HBM y dejar de fabricar memorias RAM. De hecho, Micron tenía una marca llamada Crucial, muy famosa, ¿no? Que fabricaba SSD y memoria RAM. Y dijeron que ahí no más, ya no va más esta marca porque nos vamos a dedicar a HBM, la memoria para los grandes servidores y las grandes GPUs para inteligencia artificial, AI. Muy bien, hasta ahí tiene mucho sentido. Hay más plata en las HBM, me voy para allá, ¿sí o no? Eso generó algo de locos. Les voy a mostrar por aquí, miren, ¿eh? Esa decisión de moverse a HBM generó esto que van a ver ahora. En esta página vemos el ranking de compañías por market cap. ¿Qué es market cap? El valor total de la compañía. Nvidia la número 1 con 4.7 trillones de dólares, Apple la número 2 con 4.5, miren lo cerca que están, Nvidia cayendo, Apple subiendo, y siempre están en ese proceso, ¿no? Alphabet 4.4, estos 3 son unos monstruos, ya más abajo está Microsoft, Amazon, los pobres de la lista, ¿no? Pero lo que nos interesa, Samsung en el puesto 12 con 1.2 trillones. Tú dirás, ok, ¿cuál es la noticia? Espérate.
Vamos a bajar un poquito más. Micron Technologies, 1 trillón. Y Hynix, también 1 trillón. Ahí nomás, pegaditos. Y tú te seguirás preguntando. Y hay un montón de empresas gigantescas. ¿Cuál es la noticia? La noticia es esta. Vamos a entrar a su historial de capitalización de mercado, de su market cap. Vamos a Samsung. Miren, pues miren este crecimiento brutal, casi vertical. Bueno, en las últimas semanas ha caído un poco, pero este crecimiento es brutal. O sea, estaban valiendo 246B, es decir, han multiplicado por 4 su crecimiento. Samsung ha sido por muchos años la empresa número 1 de Corea del Sur. Hynix, miren Hynix. Esto es más sorprendente aún, miren la subida escandalosa. Hynix llegó a superar a Samsung, llegó a ser por unos días la empresa más valiosa de Corea del Sur por encima de la todopoderosa Samsung. Y supongo que imaginarán que con Micron el proceso es muy similar. Es prácticamente idéntico el gráfico en estas 3 empresas, justamente por el tema del HBM, la memoria para inteligencia artificial. Entonces, esto ha hecho que las memorias RAM, las DRAM, no las HBM, sino las DRAM que son para nosotros los seres humanos, que queremos, no las compañías gigantescas, sino las personas normales, ¿no? Que queremos una RAM para nuestra computadora, las RAM suban de precio de manera exorbitante. Han habido aumentos de hasta 700%. Y tú dirás, bueno, pero entonces ya no compro RAM. El detalle es que eso aumenta los precios de todo, porque toda computadora necesita RAM. Ya te enseñé por qué necesita RAM. Toda computadora necesita RAM. Y tú dirás que no entiendo, ¿cómo que toda computadora? Tu PlayStation es una computadora. Tu Nintendo Switch es una computadora. Tu reloj, tu smartwatch es una computadora. Tu teléfono es una computadora. Tu tablet es una computadora. Tu televisor es una computadora. Prácticamente todo lo que tenemos, si es programable, es computadora. Entonces todos esos necesitan RAM. No solamente la RAM que le vas a poner en el slot de tu placa de tu computadora. No, todos los aparatos necesitan RAM. Y esto altera tremendamente la cadena de suministro. Ese aumento hasta el 700% ha hecho que un grupo de personas y de empresas presente una demanda contra estas 3 empresas, acusándolas de aliarse para subir los precios. Este es el artículo de la demanda específicamente. Pero no hay pruebas. Simplemente es lo que deduce esta demanda. Y tú dirás, bueno, entonces es una demanda vacía, no va a ninguna parte. Ajá, pero el detalle es que esto es algo muy parecido a algo que pasó a finales de los 90, inicios de los 2000, donde justamente Micron, Samsung y Hynix, las 3 mismas empresas, terminaron con gente dentro de prisión por hacer exactamente eso. Por ellos definir los precios de memoria RAM. Y otras 2 empresas, una alemana si no me equivoco y una japonesa que ya quebraron. No aguantaron, se murieron en el camino, eran 5, era el cartel, la mafia de la RAM. Entre 1999 y 2002, un juicio que duró 3 años, se les acusaba y fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos el que empezó la investigación y se encontraron correos electrónicos donde los ejecutivos de esas empresas decidían a dedo qué precio cobrarle, digamos, a HP, a Lenovo, a las empresas de servidores. Ellos decidían a dedo y se aliaban para poner el mismo precio, para que no se vaya con el que cobra menos. Se dividían el mercado y eso es completamente delito. Un ejecutivo de Micron fue el soplón e intentó desaparecer documentos. La justicia lo encontró antes, así que él decidió apoyar a la justicia, hacer el soplón para tener menores cargos. Hubo ejecutivos de las 3 empresas que pasaron meses en prisión. Uno de los casos más extremos. Multas de cientos de millones de dólares. Entonces esta demanda se apoya en que ya pasó antes. El problema con esta demanda es que aquella vez había pruebas. 4 ejecutivos de Corea han aceptado su culpabilidad y pasarán tiempo en prisión en Estados Unidos por participar en la fijación de precios de DRAM. Esto duró hasta 2007. O sea, fueron cayendo de a poco los ejecutivos. ¿Por qué? Porque el daño fue hecho a empresas de Estados Unidos que compraban sus memorias RAM. Porque tú dirás, ¿y qué hace Estados Unidos metiéndose en empresas de Corea? Porque según la ley, si el daño es hecho a empresas de Estados Unidos tiene el poder de enjuiciar. Y si ellos no se entregan por su bien, se los puede perseguir a nivel mundial. Así que se declararon culpables
para bajar un poco su condena y pasar un tiempo en prisión. ¿Qué les parece? Sin embargo, en este caso no hay un caso similar, en el sentido de que no hay pruebas, no hay correos electrónicos, simplemente es la intuición de que estas empresas se aliaron. Ojo, tiene sentido, aunque sea una intuición y no haya pruebas, pero tiene mucho sentido, porque las tres han subido, vieron el gráfico, es prácticamente idéntico en las tres empresas, los precios han subido enormemente de un momento a otro, entonces todo, como dice el dicho, ¿no? Si hace como pato, camina como pato, nada como pato y hace cuac, es un pato. Entonces, todos los indicios nos llevan a pensar esto. Pero acá viene el detalle interesante, el detalle que no se esperaban. 25 de junio, Apple sube sus precios en Mac y iPads por $200 o más en algunos modelos. Viene después de una semana en que Tim Cook dijo que los altos costos de la memoria, miren acá, dijo que los altos costos de la memoria hacían esto inevitable como Thanos. Eso dijo Tim Cook. Prácticamente soy inevitable. Y subieron los precios de todo. Y para lavarse las manos, para decirle a todo el mundo, miren, yo no soy el culpable, yo quiero a mis usuarios, porque obviamente todos sus usuarios se le van a ir en contra a Apple, ¿no? Entonces, para lavarse la mano dijeron, no es nuestra culpa. Allá las empresas de DRAM que están vendiendo su RAM a precios exorbitantes que hacen que esto sea inevitable. Así que a mí no me culpen. Si quieren culpar, busquen allá en esas empresas. Pero Tim Cook no contaba con la astucia de que le respondieron. ¿Y qué le respondieron? Las subidas de precio de Apple se produjeron un día después de que Micron Technology, el importante fabricante estadounidense de memorias y almacenamiento, anunciara unos resultados trimestrales espectaculares, con márgenes de beneficio bruto superiores al 80%. Esto es brutal. Las acciones subieron un 16% tras el cierre y parecían impulsar un repunte el jueves entre las acciones de semiconductores. Los ejecutivos de Micron, que suelen ofrecer proyecciones cautelosas sobre el volátil negocio de las memorias, afirmaron en su conferencia telefónica sobre los resultados que las condiciones difíciles persistirán más allá de 2027. O sea, no va a ser pronto que se regularice esto. Hace apenas 3 meses habían proyectado que estas condiciones difíciles se extenderían solo más allá de este año. Pero no, persistirán más allá de 2027, o sea, hasta 2028. Y acá viene el boom, acá viene el plot twist. En una entrevista concedida el miércoles por la noche, el director comercial de Micron afirmó que la empresa no pudo realizar inversiones durante la última recesión del mercado de la memoria, cuando los beneficios brutos de Micron se volvieron negativos, o sea, estaban en pérdida, en parte porque ciertos clientes, no dijo el nombre para no tener problemas legales, aprovecharon la situación para pagar precios bajísimos. Les dijimos a algunos clientes que estaban siendo muy agresivos con los precios en ese momento, que eso no era constructivo, dijo, sin mencionar a Apple, pero se sobreentiende. Y agregó que los precios bajos desalentaban las inversiones de capital. Muchas inversiones en la industria se cancelaron en 2023 debido a precios y márgenes realmente bajos. Según analistas y antiguos ejecutivos de empresas de memoria, el fabricante del iPhone es conocido por utilizar sus enormes compras de memoria y almacenamiento como palanca para conseguir precios más bajos. Básicamente, en Micron le dijeron a Apple, tú estás subiendo tus precios, estás diciendo que es inevitable, pero tú eres el causante de esto. Tú nos comprabas chips de memoria a $5 y los revendías a 50. Y ahora no quiere pagar chips de $200, ¿no? Y los quiere revender mucho más alto. No quiere pagar. O sea, no es que no haya chips. Apple no quiere pagar más y al final dice, bueno, pagaré más, pero mis usuarios serán los que paguen el costo. Yo no voy a pagar el costo. Es una empresa gigante, monstruosa, que ha puesto a estas empresas en pérdida. Es decir, cuando estas empresas solamente se dedicaban a DRAM y prácticamente nada más, Hynix sí se dedicaba a HBM desde 2014. O sea, ellos ya tienen un tiempo dedicándose a esto. Las otras dos han entrado recién. Por eso es que Hynix logró superar a Samsung. Pero el tema es el siguiente. Apple compra en volúmenes monstruosos a pérdida. O sea, las empresas pierden cuando le venden a Apple. Y tú dirás, ¿y entonces por qué le venden si pierden? El detalle es que perderían más si no le venden, en el sentido de que tendrían que buscar un cliente igual de grande que les compre ese volumen. Y las fábricas estarían paradas durante ese tiempo, ¿se dan cuenta? Y mantener una fábrica, es decir, una fábrica que no está produciendo, es más caro que producir a pérdida. Es una ironía, pero es así. Entonces, si ellos están trabajando a pérdida y luego
encuentran una oportunidad para brincar a HBM, van a brincar todos a HBM. Es más, el CEO de Micron ha dicho que los precios tan bajos de Apple que impedían que ellos ganen dinero porque vendían a pérdida, hacía que nadie quiera invertir en DRAM. ¿Para qué voy a invertir más en DRAM? No hay ganancia. Entonces ahora prácticamente la producción se ha movido a HBM porque nadie invirtió más en DRAM por culpa de Apple. Así que al final todo indica que Apple fue el culpable, porque Apple es tan grande que puede acaparar prácticamente toda la producción de estas empresas, aunque no lo puedan creer. Apple es así de gigante y la acapara por años, contratos por varios años. Pero ahí no queda todo. Esto es lo más loco. Como los precios de memoria están subiendo, Apple dijo, bueno, ya no le voy a comprar a Micron, a Samsung, a Hynix, ya. Voy a buscarme un nuevo proveedor. Pero les acabo de decir que estos 3 proveedores ocupan el 90% del mercado. ¿Qué otro proveedor va a encontrar Apple? Se encontró un proveedor chino llamado CXMT o Shangjing Memory Technologies, que serían las iniciales. Pero este proveedor chino da la casualidad de que está bloqueado por el gobierno de Estados Unidos porque está aliado con fábricas de artillería militar de los chinos. Si Estados Unidos bloquea cualquier cosa, con más ganas va a bloquear a una empresa relacionada a artillería militar. Pero Shangjing Memory Technologies, esta CXMT, le ha ofrecido a Apple descuentos de 10, de 15% para venderles. No se sabe qué hará el gobierno, aún no se ha pronunciado. Veo muy difícil que el gobierno acepte porque se caería todo su discurso, ¿no? Es una empresa relacionada a los militares chinos. Todo su discurso de la seguridad, de América primero y tal, se caería, pero también no le conviene a Estados Unidos dejar a Apple, su empresa insignia, su empresa más poderosa, dejarla desamparada. Apple prácticamente es un símbolo patrio en Estados Unidos, en serio. Entonces está entre la espada y la pared. Me parece muy irónico. Ahora los gringos nuevamente necesitan de los chinos. ¿Quién podía creer este plot twist de la historia? Apple necesita a los chinos para sobrevivir, porque no hay RAM. O sea, si no hay RAM para ellos, para nosotros, peor. Entonces la RAM, que parecía ser un producto aburrido, un producto ahí que vas y te compras ahí una tarjetita de RAM para ponerla en tu máquina y no parece tan wow como un chip, como una GPU para entrenar modelos de IA, terminó siendo el cuello de botella de la inteligencia artificial y de toda la cadena de suministro de la tecnología, y parece ser que Apple fue el principal responsable. Y lo aprendiste en EDTeam.